Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Se Aceptan Opiniones Podcast. Somos un equipo disfuncional que debate temas al lado de gente que te volará la mente. Toma lo que necesites. Recuerda que también estamos en YouTube como Se Aceptan Opiniones y búscanos en Instagram, brand-arias y jc-mart-. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más. El día de hoy, conflictos históricos no resueltos. Sí, quería entrar de lleno con el tema porque está bastante intenso, hoy va a haber luchas de poder y todo eso, nada, no es cierto. Pero pues para eso está con nosotros el licenciado en Historia, pero también en Música, Ramón Estrada. Bienvenido. Gracias. Es un gusto estar por aquí con ustedes. Me da mucho gusto tenerte aquí, Ramón. ¿Desde cuándo buscaba esta entrevista contigo, esta plática? Porque va a estar muy buena. Interesante. Quiero preguntarles, ¿consideran que en la última opción para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, ustedes hubieran lanzado la bomba atómica? Oh, les dije que hoy iba a estar bastante intenso. Tú, Brandon, sé que quieres responder. ¿Lo hubieran lanzado o no? Yo lo hubiera lanzado, no. Bueno, después de ver la película, creo que la película sí es un poco... Oppenheimer, por cierto. Cierto, perdón, no dije el título de la película. Creo que la película es, sí, un poco muy dramatizada. La están contando los estadounidenses, entonces sí le dan como ese lado de... lo tuve que hacer porque era mi última opción y no había algo más y tenía que salvar al mundo porque soy el norteamericano ejemplar, pero creo que no era la única opción. ¿Y tú qué opinas? Ay, no sé, es que yo soy bastante pacifista, entonces entrar de lleno a creer que la guerra era una opción me cuesta mucho trabajo. Sé que dentro de las opciones también es viable, de pronto se necesita, pero yo lo hubiera dejado, ni siquiera lo hubiera considerado, vaya. O sea, a lo mejor rendirme hasta lo hubiera considerado de plano. Entonces, no sé, es un tema bastante delicado para mí, sí, en la parte de la paz. Entonces, pues sí, yo no, ni siquiera hubiera estado como opción. ¿Tú qué crees, Ramón? Yo creo que bueno, ahí entra una de estas cuestiones de los conflictos históricos no resueltos. Ese no está resuelto, pero creo que no es de los más polémicos. Es decir, casi nadie discute realmente si era necesario o no. O sea, hay temas históricos que bueno, a la gente le causa como mucho interés y lo discuten bastante más que este, por ejemplo, ¿no? Este me parece que es como que ya está muy en el imaginario de las personas que, ok, Japón era incontenible y se tenía que arrojar una bomba atómica, ¿no? Que es un poco como la idea que nos han ido como formando a partir de películas, sí, de un montón de cosas, ¿no? Es que los japoneses kamikazes ya estaban así decididos a morir matando, ¿no? La realidad es que sabemos hoy en día que, bueno, por un lado, Japón estaba ya a unos pocos meses de rendirse. Hay documentos que nos hablan también cuando se hace una investigación un poco más profunda al respecto sobre cómo los japoneses estaban ya tratando un poco de resolver el asunto de la rendición, pero aparentemente estuvieron más cercanos a rendirse con los soviéticos, ¿no? Okay. Con los aliados soviéticos. Por supuesto, Estados Unidos ya tiene en mente como esta idea de que al final de la Segunda Guerra Mundial ahora el conflicto va a ser con la Unión Soviética y pues es completamente mal visto que Japón se vaya más bien hacia lo soviético, ¿no? Hacia el lado socialista. Esa es una de las razones. Hay muchas otras y yo creo que hay mucha información hoy en día que podemos ir consultando sobre si realmente era necesario esta cuestión o no. Los propios científicos involucrados en el desarrollo de la bomba atómica estaban convencidos de que no era un factor decisivo en la rendición de Japón, dado que Japón ya estaba como tal. Ya estaba en las últimas, sí, totalmente. Pero bueno, también habían invertido muchísimo dinero y muchos en la bomba, ¿no? Pues ya que se use. En la bomba, y bueno, está como ese factor de que ya se había desarrollado, se tenía que usar, ¿no? Y suena bastante cruel, pero la historia de los Estados Unidos a veces es así. Hay cuestiones en las que se ha tenido poca consideración respecto a la vida de las personas, ¿no? Es uno de aquellos países en los que no se ha tentado el corazón para hacer pruebas en su propia población, para hacer detonaciones en lugares
que no eran los más indicados y experimentaciones y un montón de cosas, ¿no? Sí, parece más un experimento, como parte de las pruebas, ¿no? Se está haciendo la bomba nuclear, los conejillos de Indias, las pruebas con esos ratones va a tener que ser en ese lugar a ver qué resulta. O también yo creo que Estados Unidos siempre ha buscado ser el líder, tener esa posición de poder, y creo que tal cual, más que algo, una opción de poder hacerlo porque era como que era la última opción, era para demostrar que tenían el poder en ese momento. Eso también tiene bastante sentido, ¿no? Es como una muestra de poder para reafirmar su poderío Así a es, luego ¿no? de las guerras mundiales, claro que sí. O sea, entonces la hubieras lanzado o no. No, por supuesto que no, yo ni siquiera lo hubiera desarrollado, ¿no? Así como dices, no, a mí me parece que es completamente atroz, ¿no? Cuando se pone uno a investigar un poco cómo vivieron sus últimos momentos las personas que estuvieron involucradas ahí, pues fue algo verdaderamente atroz, ¿no? Hay personas que murieron en segundos, a los que mejor les fue, y otras que tardaron años en morir porque sufrieron quemaduras, después desarrollaron enfermedades durante décadas. Los trastornos que dejan, ¿no? Porque pues aunque hayas sobrevivido, el hecho de que te bombardeen como nación les afecta todo y el desarrollo futuro. Sí, definitivamente. Entonces, no, yo ni siquiera hubiera contemplado esa cuestión, pero bueno, la realidad es que ya sucedió, ¿no? ¿Qué diferencia es entre tener como una opinión sobre lo que es mejor y peor, pero ya cuando le das ese fundamento, cuando conoces el contexto, empiezas a entender los motivos, sean válidos o no, ya buscas el trasfondo de la situación y a lo mejor dentro de todos esos conflictos, porque hay muchísimos de dónde escoger, sean malos o buenos o dónde acabaron, pues sería válido también centrarnos en algo que nos pasó a nosotros como nación, ¿no? O sea, yo quiero preguntarles acerca de el penacho de Moctezuma, ¿no? ¿Consideran que el gobierno austriaco debería regresárnoslo, nos pertenece como nación? Estamos hablando de como personas individuales, hay mucho patriotismo detrás, ¿no? Claro. ¿Qué conflicto también, digo, es algo donde no sé si ha habido muertes, pero pues también sería válido revisar. Pues muertes sí hubo, tal vez no ahorita, pero en su momento, ¿no? Bueno, sí. Sí. Y yo creo que lo de regresar el patrimonio de las naciones, a mí me parece bien. Yo creo que cada nación debería de ser responsable de cuidar sus legados históricos. Y desde mi punto de vista estaría padrísimo que regresara, porque el que tenemos aquí en México es una réplica, ¿no? Cierto. Entonces, digo, personalmente a mí me encantaría que eso pudiera suceder. Que suceda lo veo complicado, creo que ya se ha intentado en varias ocasiones y no ha pasado. Pero sí me gustaría que pasara. ¿Pero por qué no ha pasado? O sea, ¿por qué si ha habido insistencia por parte del gobierno mexicano en que el gobierno austriaco lo regrese, por qué no se ha dado? El principal argumento que ha dado el gobierno austriaco sobre por qué no regresar ese famoso penacho que ahorita platicamos, porque aparentemente tal vez ni siquiera sea un penacho, ni era de Moctezuma. Para sorpresa de casi todos, ¿no? Sí, incluido. El principal argumento ha sido que es una pieza sumamente delicada y que transportarlo y retirarlo ya de, digamos, las protecciones, las medidas que tiene, sería como contraproducente y podría dañarse, ¿no? Yo creo que además de eso también está la cuestión de que muchos países europeos pues tienen, como dicen ustedes, resguardados parte del patrimonio cultural de muchos pueblos, no solo de México. Pues basta con echar una mirada al Museo Británico y darse cuenta que ahí hay cosas de todo el mundo, ¿no? De Egipto, de Asia, de todas las culturas del Mediterráneo. La cuestión ahí es que, bueno, estos espacios de alguna manera pues ya los apropiaron esos objetos. Veo muy difícil que los regresen de alguna manera. Si empiezan a regresar, uno tendrían que verse comprometidos con devolver muchos otros, y esto es algo que se quedan sin no van a hacer, patrimonio, ¿no? Se quedan sin que enseñar en sus museos. Con museos muy vacíos, definitivamente. Ha habido un esfuerzo últimamente por devolver patrimonio que ha sido sustraído en tiempos recientes y de manera ilegal. Muchas de las piezas que hay, sobre todo las mexicanas en los museos, pues bueno, fueron sí sustraídas de México, pero en el siglo XVIII, cuando México realmente ni siquiera se llamaba México. Y bueno, no había ningún fundamento legal para evitar que las personas, los viajeros que venían de Europa, se las llevaran. Ellos llegaban, recordemos que es en el siglo XVIII o el siglo XIX, esta época en la que hay exploradores europeos por todo el mundo viajando para nutrir sus colecciones. Un poco la arqueología nace así, como a partir del coleccionismo de estas personas
que, bueno, se consideran eruditos y andan ahí buscando un montón de cosas, ¿no? Como de nadie va a resguardar esto mejor que yo. Sí, ¿no? Esto también es una postura, ¿no? Que definitivamente pues también es como muy eurocentrista, de que los europeos, por un lado, tienen una infraestructura mucho más desarrollada o sea, destinan mucho más recursos para proteger el patrimonio. Yo creo que México estaría en buenas posibilidades de resguardar parte del patrimonio en caso de que se le resguardara, pero bueno, la cuestión del penacho, al final de cuentas, lo que sabemos como historiadores es que es muy poco probable que eso haya sido como tal un tocado de cabeza. Hemos visto en imágenes de códices y de otro tipo cuáles eran los tocados que normalmente se utilizan en la cabeza de los tlatoanis, los gobernantes, y son muy distintos. En realidad esas piezas tienen el nombre de copilis. Y el güey copili con el que generalmente se ilustraba a los tlatoanis, pues era muy diferente al que vemos, ¿no? Es curioso porque de hecho seguramente ustedes habrán visto a estas personas que de pronto hacen danzas prehispánicas. Sí. Ajá. Que bueno, realmente no tenemos como ninguna fuente para saber realmente cómo danzaban ni cómo era la música de los pueblos prehispánicos. Entonces estas personas a veces pues las imaginan y las reinterpretan, ¿no? Y en ese caso también se apropiaron de esta imagen de los penachos y se los ponen como si... O sea, ni siquiera fue un buen robo, puede ser una mala reinterpretación. Tal vez sí. Pero es que estamos exigiendo algo que ni siquiera es lo que pensamos, ¿no? Así Exacto. Quiero mi penacho y nos dan un penachito así todo pequeño o no sé cómo le llamaste, Copili. un copili, y tú así de no es lo que pedí, yo había ponido un penacho aquí. Sí. Parece ya más un conflicto de quién tiene la razón, quién tiene el poder y quién puede más, ¿no? Claro. Finalmente, bueno, como les comentaba hace un rato, pues hay muchas maneras en las que se han sustraído piezas. Esa es una de las que tal vez está mejor documentada. Y mucha gente se pregunta, pero es que aparte cómo llegó a Austria, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver Austria? Bueno, la realidad es que Austria en el siglo XVI era la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V, el emperador de España, no solo era emperador de lo que más adelante fue el Imperio Español, en realidad él era principalmente jefe de Estado de Castilla, ¿no? Pues también era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, era Carlos V del Sacro Imperio, pero Carlos I de España. Y en estas famosas cartas de relación que Hernán Cortés fue redactando a lo largo de sus primeros viajes, él nos menciona precisamente esto. Hay un momento en el que él llega a Veracruz y unos emisarios del Tlatoani le envían unos regalos, plumarios, telas, sobre todo vestidos me parece que de algodón o de manta, algunas mujeres, y muy probablemente entre esos primeros regalos que expresamente mandaba Moctezuma para que Hernán Cortés los hiciera llegar a su señor, en este caso Carlos I, pues probablemente iba a ese famoso penacho, y por eso precisamente se trasladó a Austria. Entonces no ¿a quién compró. le pertenece? Pues bueno, ese penacho, que ya dijimos que tal vez ni siquiera es penacho, pues legítimamente se lo mandó Moctezuma a Carlos I, a Carlos V. Carlos I, como lo quieran ver. Entonces, o sea, no podemos hay muy buenos exigir argumentos para o sea, que si yo voy y regresen digo, esa pieza. quiero que me regresen el penacho porque le pertenece a mi nación, me van a mandar bien lejos igual. Sí, no, es que Es muy probable. Sí. Sé de buenas ¿Fuentes? fuentes que los austriacos se ponen nerviosos cuando hay mexicanos en la sala de exhibición del penacho de Moctezuma, que incluso evitan de alguna manera como darles acceso, probablemente porque tienen algún temor de que vayan a hacer alguna locura. Nos conocen. Ha habido códices que personas van y sustraen e intentan repatriarlas, pero pues bueno, no siempre sucede. En algunos casos, ya sabemos, estas piezas pues, también son muy delicadas, ¿no? Pero bueno, esa es la cuestión con el penacho. Desde mi punto de vista, ¿tiene sentido exigirlo? Pues creo que no. No, pues yo creo que no, que me da pena ajena mencionarlo siquiera. Ahorita, o sea, porque todos tenemos esa idea de que pues nos los quitaron, se los llevaron, nos los robaron. Son las peores personas del mundo porque no nos los quieren regresar, y me incluyo porque muchos somos así, o sea, de que nos hemos informado no por fuentes científicas, sino por fuentes televisivas. Entonces, creo que nos han vendido esa idea. Yo creo que también, pues sí, como tú dices, tiene mucho que ver con eso, porque además está la cuestión de que ese tipo de temas polémicos se dan mucho como para apelar a la sensibilidad patriótica de las personas.
Y pues eso siempre mueve emociones en temas políticos, ¿no? Entonces es muy fácil de pronto decirle a los mexicanos, vamos a demandar, porque como que en el imaginario del mexicano es casi como si tuvieran la corona de México secuestrada, sí, ¿no? Algo así. es que así te lo venden, te lo juro. O Y, sea, pues, sí, hubieras visto esa noticia que yo vi, Porque te daba está coraje. Y tú así de, qué Querido horrible. Adrián, yo hubiera sido de esos. Yo quiero que me lo regrese. claro. Cosa, te vienen a quitarnos algo tan preciado. Sí. Tú hubieras sido de esos que hay un mexicano aquí, ¿no? Hay un mexicano tratando de sacar el penacho otra vez. Sí, puede haber sido yo. Pues la verdad es que hay varios temas, como específicos de México, temas internacionales. Creo que uno de los temas que actualmente está como muy en auge es la guerra, especial entre Ucrania y Rusia. Ese puede ser un conflicto que ya venía desde antes, es un conflicto nuevo. ¿Tú qué opinas sobre eso? Es un tema muy, muy peculiar, la verdad es que es un tema muy complejo y es difícil realmente dar como un punto de vista, desde mi punto de vista, que se incline en favor de una u otra de las partes. La verdad es que tiene raíces históricas muy profundas. Hay que recordar que, por ejemplo, Ucrania, pues bueno, formó parte de la Unión Soviética durante gran parte de su historia en el siglo XX. Y los conflictos ya estaban presentes desde aquel entonces, ¿no? Yo hasta donde sé que los ucranianos tienen bastante recelo en contra de los rusos. Tendremos que recordar un episodio de la historia soviética que es el famoso Homolodoro, una gran hambruna. Durante la primera mitad del siglo XX, básicamente la Unión Soviética mantuvo dentro de sus fronteras a Ucrania, matando de hambre a las personas, ¿no? Varios millones de personas murieron de hambre por órdenes directas de Stalin. Y bueno, de ahí empezamos mal, ¿no? Los ucranianos definitivamente ya tienen como una predisposición histórica. Un recelo, así. Un recelo Sí, hacia- ¿quién no va a generarlo? Claro, ¿no? Hacia los rusos. Los rusos, por otra parte, pues en este momento todavía están como en un punto en el que desean recuperar un poco de ese expansionismo soviético que en algún momento tuvo una Pues esa hambre de poder todavía la tiene. Ciertamente, y bueno, creo que en este mundo de hoy en día, no solo los rusos, ¿no? Creo que es muy notorio cómo el mundo se ha polarizado nuevamente en bloques y cada bloque está viendo qué otro territorio o qué otra nación puede jalar hacia su causa. Hay que recuperar Nuevo México, muchachos. Ahí está la misma sensación. Sí, y bueno, finalmente pues es una cuestión en la que bloque occidental, un bloque oriental en este momento están pues compitiendo. El panorama es muy diferente al del siglo XX con la Guerra Fría. Definitivamente sí hay una amenaza de guerra, pero sobre todo la guerra se está llevando en términos económicos, ¿no? Sí. O sea, la guerra hoy en día más fuerte que hay es en términos económicos, a mi parecer. Y bueno, las acusaciones que se hacen pues también es curioso, de ambos lados son ciertas, ¿no? Por un lado se menciona que los rusos están combatiendo el nazismo en Ucrania, y la verdad es que los ucranianos fueron grandes colaboradores del régimen nazi, pero también mentiríamos si no consideramos que hay extremistas de derecha en las propias tropas de los rusos, ¿no? Con estos mercenarios que también en algún momento adoptan algunos símbolos de supremacía blanca. Y bueno, la verdad es que creo que no va por ahí. O sea, la discusión realmente sobre el conflicto en Ucrania no es que alguien esté combatiendo el nazismo, sino que hay dos bloques con Sí, mucho no, poder. no es como que se alguien están- tenga razón o esté justificado, ¿no? Como de, ay, pobrecitos, mira. Claro. O que tenga un fin realmente bueno, alguno de los dos. Tal vez, si lo vemos desde el punto de vista, dicen por ahí, depende de quién cuente la historia, quién es el bueno, ¿no? Sí. Porque a mí me dices, Ucrania lo está haciendo para sobrevivir como nación, para no generar tantos asesinatos. Pues yo diría, sí, hay que preservar esa unión o fortalecer, ¿no? Ayudarles inclusive como nación. Pero si hay conflictos de intereses que pues a lo mejor desde mi punto de vista no están tan justificados, es donde dices, pues, ¿de qué parte me pongo? O sea, ¿era necesaria esta guerra? O sea, es una consecuencia, en cualquier momento se iba a dar, ¿no? Yo creo que ya se estaba formando como el panorama para que eso se desarrollara. Sin embargo, pues no puedo evitar pensar que aquí realmente las víctimas sí son el pueblo ucraniano.
Pero bueno, o sea, tampoco podría esperar que las personas de pronto dijeran, bueno, vamos a evitar la guerra y nos sometemos al interés de los rusos, ¿no? O sea, por supuesto entiendo que las personas no lo desean y por eso sé que ahora tiene como un peso tan importante como la resistencia y la participación activa y los voluntarios ucranianos que están pues participando para defender su patrimonio. Los gobernantes están haciendo su parte. Me parece que los gobernantes por su lado están muy metidos en mantener y defender los intereses de su nación, de estos bloques que se están expandiendo, ¿no? Está muy intenso, la verdad es que creo que son temas bastante delicados. Específicamente lo que dijiste al principio al final son intereses de querer expandirse y volver a recuperar ciertas zonas. Y tienes absolutamente toda la razón. Creo que todo el mundo, o la mayoría de los países están buscando eso, ¿no? Incluso yo lo veo más con Inglaterra y aún las colonias que tiene. Entonces sí está complicado como darle una solución, porque creo que la solución ni siquiera está en nosotros. O sea, creo que eso ya llega a unos rangos políticos muy altos y no sé si existe alguna solución para eso. ¿Tú crees que pueda existir algo? Puede ser una pausa dramática. Sí, adelante, justo te iba a decir eso. Adelante. Creo que no se han metido mucho. Perdón, es que tenía que tomar la medicina. No te preocupes, hasta se escucha bien, como música de fondo. ¿Quieres agua o algo así? No, todo bien, ya nada más era eso. Me preguntaste entonces. Que si existe alguna forma de solucionar esos conflictos, o sea, esos problemas que ya hay, tú como historiador. Porque siempre dicen, quien no conoce su historia está destinado a repetirlo, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo? O sea, no sé si el enfoque de conocer la historia de pie a que puedas dar una solución. No sé, más, tú, ¿no? por ejemplo, como historiador, no sé si es pertinente que tú pongas eso en la mesa, como de estas son las posibles soluciones o no. No, definitivamente yo también creo que no. Esta cuestión de que si la historia se repite, pues no, yo no pienso que sea así, ¿no? O sea, la historia a veces se parece, pero los problemas, los conflictos nunca son exactamente los mismos, ¿no? O sea, como que siempre hay factores que hacen que las cosas sean distintas por otras causas, porque finalmente somos otras personas, el mundo ha cambiado, las sociedades cambian. Y no me atrevería a decir como cuál sería una solución. Creo que ese es un problema bastante amplio. Ojalá que sea una solución pronta, porque pues en este momento hay personas que están muriendo en la guerra y realmente pues es difícil, a mi parecer es difícil tomar cualquier lado. O sea, definitivamente parte, sí. Como comentamos, pues hay intereses muy grandes de tanto bloques occidentales como orientales por mantener su hegemonía económica. Y desafortunadamente pues la gente de Ucrania le está pasando mal estos momentos y bueno, tampoco puedo culparlos por defenderse y defender su propiedad, ¿no? Es algo muy complejo. Si se va a solucionar pronto, la verdad es que no lo tengo muy claro. No, definitivamente no. Pero bueno, algo que sí hemos notado es que ya lleva más de un año el conflicto. Definitivamente Rusia hablaba de una operación rápida en Ucrania y creo que con el apoyo que se le ha dado de parte de Occidente a Ucrania, pues el conflicto a lo mejor se va a prolongar mucho más, ¿no? Me siento como en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, donde se exponen varios conflictos, situaciones de guerra, pero digo, ya de por sí el museo es una muy buena opción que te comparte varias, inclusive hasta vivencias, pero es totalmente diferente ahorita cuando tú compartes. Creo que se vive la emoción desde otro punto de vista porque es algo que todavía no ha pasado, es algo que inclusive podría ser que esté, a lo mejor no sé si nosotros como nación apoyar o gestionar o pues no sé, hacer algo, porque se siente muy feo saber que existen estos conflictos en el mundo. Digo, afuera se está viviendo esas situaciones que son más complicadas, de forma nacional pues creo que también tenemos muchos problemas y muchos conflictos que resolver, pero hablándose ya de guerras de armas tan potentes o inclusive armas nucleares o con esa posibilidad, creo que volvería a nuestra nación y a cualquier país
pues con miedo, con un terror enorme. No me imagino salir a las calles y estar pensando todo el tiempo en, ay, ¿qué pasa si aquí se decide armar algo, cae una bomba? O sea, vivir con algo interiorizado y para siempre, porque creo que va a dejar una huella, ¿no? O tener familia y decirles, todo va a estar tranquilo, todo va a estar en calma, pronto se va a solucionar. La verdad es que yo espero que en algún momento ya eso se dé muy pronto, que sea una solución rápida y de paz. pacífica. Sí, sé que es algo utópico lo que pido, pero, ay, no, de verdad, también pido por ese otro lado que se solucione muy pronto. Sí. Ojalá que sí. Esperemos. Y bueno, ya otra vez regresando como a cosas nacionales. Sí, lo que decíamos, ¿no? Ajá. O sea, no podemos decir que no tenemos conflictos. Sí, no, y aparte, bueno, que también hay unos conflictos medio chistosos. Digo, ahorita nos vamos como a algo muy, muy cruel, algo muy crudo, pero también tenemos conflictos, incluso podría llamarlos graciosos, no sé si estés de acuerdo o no, pero por ejemplo hace unos años estaba escuchando que nuestro presidente quería demandar a España y quería que se disculparan por lo que hicieron en la conquista, algo así. Entonces, o sea, tanto existen como cosas muy crudas como también cosas como medias graciosas, ¿no? Pues no sé, yo creo que en torno a esto se dan opiniones que pues fundamentan a que solicitarlo de una manera cordial pues es como gracioso, ¿no? Como de, ay no, ¿quién ya va a estar pidiendo las cosas? Sí, así, ya de pasaron cuántos una forma años y este con señor paz, sí, ¿no? ajá. O sea, ¿quién se va a acercar como nación, como presidente a pedirlas de una buena manera? Y por eso se torna así como un poco de... Pero yo creo que por ahí se debe de empezar siempre una relación cordial y se me hace muy adecuado si es un bien necesario o no va a generar un conflicto más grande, pues que se solicite, ¿no? Pero como siempre tenemos que conocer el trasfondo. Bueno, es un tema bastante complicado. La cuestión es esta, ¿no? Es que realmente hay muchos puntos, muchos matices que hay como para ir profundizando en este tema. La cuestión básicamente es esta, ¿no? Que AMLO pide que España se disculpe por sus acciones contra los pueblos indígenas durante la conquista, ¿no? Y yo creo que desde analizar esa premisa, pues hay como puntos que flaquean un poco, ¿no? España no existe en el siglo XVI cuando se lleva a cabo esta primera conquista, estaremos hablando más bien como de la corona de Castilla. El actual rey de España, representante del gobierno español, pues bueno, no es ni siquiera de la misma casa de gobernantes que gobernaba Castilla en aquel entonces. Esta familia de Borbón llegó pues ya 2 siglos después de la conquista, entonces no tiene como tal, a mi parecer, como pues esa responsabilidad histórica, ¿no? O sea, no estuvo en manos de estos jefes de Estado. Y hay muchos puntos más por donde de pronto como que la idea va como flaqueando, ¿no? A mi parecer, o sea, realmente no tendría como algún aporte o un beneficio pedir a una nación del siglo XXI que se disculpe por algo que pasó hace 500 años. Y hay también como algunos otros factores que podemos ir como tomando en cuenta, ¿no? La cuestión de que, ok, es innegable que durante la conquista sucedieron bastantes, innumerables y documentadas atrocidades contra los pueblos indígenas. No fue lo único que sucedió durante la conquista, es decir, la conquista fue un proceso muy largo, muy complejo, que incluyó a varios actores, y paradójicamente unos de ellos actores fueron los propios pueblos indígenas. De pronto como que tendemos a mirar la historia en este sentido, en el que la conquista fue una lucha de lo hispano contra lo indígena, en ese sentido, y la realidad es que no. La realidad es que hubo muchos indígenas que ayudaron a realizar este proceso de conquista y que se aliaron con los castellanos, ¿no? No solo los tlaxcaltecas, sino innumerables pueblos indígenas que en algún momento consideraron más factible aliarse con los conquistadores castellanos para pelear contra otro grupo, otra población, otra nación indígena, que pues era el pueblo mexica y que en aquel entonces para ellos representaba una rivalidad, ¿no? Es más complejo que eso, entonces Sí. decir que
solamente fueron ellos, no tiene mucho Por supuesto. sentido. Es que nos limita, ¿sabes? Queremos ponerle el título de buenos y malos, pero ya cuando nos Claro. empiezas a contar el contexto es como de, no, nos vamos a tener que disculpar entre nosotros mismos por robarnos a nosotros mismos. Es como de, no Sí. sé. Y además hay otro factor, que, bueno, pues estos conquistadores españoles pues finalmente dejaron su descendencia aquí, ¿no? Nosotros somos descendientes de, pues probablemente de muchos de ellos, ¿no? Algunos regresaron a España, otros no, muchos formaron aquí su fortuna y se quedaron aquí para disfrutar de aquello que habían ganado a través de sus luchas. No voy a decir si fue ético o no, pues el ser humano generalmente no toma decisiones éticas a lo largo de su historia, o sea, no podemos juzgarlo por ese sentido, me parece, o sea, el ser humano es muy violento, es muy cruel, y por supuesto que los pueblos indígenas hoy en día en México tienen ciertas desventajas que se han, digamos, perpetuado desde la conquista, pero yo creo que la labor está en el presente, la labor está tal vez en reconocer a través de la historia los daños que han sufrido y buscar maneras para restituirlos. No creo que pedirle a un pueblo que hoy en día difícilmente tiene alguna responsabilidad con los pueblos indígenas, quizás tendremos más responsabilidad nosotros como mexicanos del Sí, siglo por XX. haber hecho esa traición, no es cierto. No. Bueno, no lo pensé en ese sentido, pero me refiero a... Que Sí, muchas veces tratamos hasta denigramos a grupos específicos, ¿no? Siento que no estoy a ese lado. Sí, que realmente la situación precaria de los pueblos indígenas está aquí hoy. Y nosotros, como ciudadanos del país que compartimos nacionalidad con ellos, tendríamos más bien esa responsabilidad de que Sí, hoy en día las cosas se hagan diferentes. seguimos haciendo las cosas mal. O sea, al final, en teoría ellos nos conquistan, nos esclavizan, nos excluyen de ciertos sectores y al final de cuentas nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, incluso aislamos a ciertos grupos porque su dialecto sea diferente, porque sus vestiduras también son diferentes o sus tradiciones. No sé, seguimos haciéndolo, o sea, tienes absolutamente toda la razón en eso. Sí, porque a ver qué tal Navidad, ya bien que te sabes que el 24 de diciembre viene Santa Claus, pero alguna festividad otomí, alguna festividad de algún grupo minoritario, pues seguramente no has pensado tampoco en hablar algún dialecto, sino También. te enfocas en otras cosas. Creo que nos estamos convirtiendo en lo que juramos destruir. Pareciera que si hubiéramos vivido en esa época lo hubiéramos replicado, así que no hay manera de tomar un posicionamiento y creo que eso es muy válido decir, conozco un conflicto histórico, voy a dar mi opinión. No, hasta que no te informes, no hay buenos y malos. Creo que conocer esta parte nos da un panorama muy amplio sobre cómo no empezar a difundir información que no es correcta. Falsa. Sí. O radicales, ¿no? También, Bueno, o sea, un punto que se da mucho para la historia y que desde mi punto de vista es un mal uso que difícilmente vamos a poder erradicar, pero ojalá podamos ir haciendo un poco más consciente, es que generalmente cuando alguien que se dedica a la política nos habla de historia, no lo intenta hacer como para educarnos, ¿no? Lo intenta para sostener sus argumentos. Y en la política, una estrategia que ha existido desde siempre es crear la imagen de el otro, el enemigo, ¿no? Es más fácil señalar que los problemas de un país son culpa de alguien más que asumir los propios, ¿no? La propia responsabilidad histórica. En este caso, pues bueno, este tipo de temas los usan los políticos, lo usan ahora y lo han usado antes, no es la primera vez que lo usan, pues de alguna manera para generar ese sentimiento de cohesión, de patriotismo enardecido que a veces pues realmente sirve nada más para dirigir hacia las urnas a un grupo, ¿no? Finalmente pues es un uso que ha estado siempre presente en la historia, ¿no? Para legitimar políticos. Creo que yo estoy un poco conflictado con esto, ¿no? decepcionado, ¿no? No sé, Sí, o sea, porque porque comentarios y dices, ¡ay, estaba muy desatinado! Sí, y por ejemplo, siempre tienes toda la razón, buscamos el bueno y el malo, denegar nuestra responsabilidad y hacer responsable a alguien más y nunca aceptar que también nosotros pues somos parte de ese problema. Incluso a veces hacernos los pobrecitos, ¿no? Así, ay, pobrecitos de nosotros, nos maltratan, nos utilizan, y nosotros también... Somos los buenos de la historia. Ajá, sí, En ese sentido, por último, sí. al respecto,
Creo que incluso parte de revalorizar a los pueblos indígenas es reconocer su propia participación en la conquista. Es decir, pues estas personas no eran como gente inocente que no podía tomar decisiones por sí mismos y que de pronto se vieron como arrastrados por la voluntad de los castellanos. No, ellos tomaron esas decisiones porque eran personas que tenían una conciencia política y tomaron las decisiones que en su momento fueron las más convenientes para ellos y las llevaron a cabo, porque ellos fueron actores, fueron partícipes y bueno, a final de cuentas sucedió lo que tenía que suceder, ¿no? O sea, No vernos sucedió como un lo que iba pueblo a suceder. sumiso, ¿no? Decir, bueno, somos las víctimas de esta situación, sino con conciencia cada uno de los pueblos tomó su decisión y se alió con quien mejor le convenía en ese momento. No conocían de tener una nación entera que había que defender, sino que pues en el Sí, ni momento... siquiera estaba delimitado. Sí, lo hicieron con toda voluntad de poder formar una buena alianza, entonces... De pues, vencer a un verdugo que tenían, porque incluso pues tenían los mexicas, ¿no? O sea, los sometían a... Sí, los pueblos de Mesoamérica en esta etapa, cuando se encuentran con los castellanos, pues en realidad tienen unas dinámicas militares muy marcadas. O sea, prácticamente la economía de los pueblos sí dependía en gran medida de la agricultura, del comercio, principalmente de la agricultura, pero también de este sistema de cobrar tributos, ¿no? Es decir, someto a otro pueblo para que me paguen tributos. Lo que mencionas hace un momento es muy cierto, o sea, realmente las naciones indígenas de aquel entonces no tenían una concepción como de integración totalitaria. De pronto hay personas que nos quieren hacer creer que sí, ¿no? Ajá. Pero viene más bien como de, nuevamente, de emociones como patrióticas, un poco como de querer Somos un conjunto, someter como más bien a exaltar cosas, convertirnos en una masa. Yo creo que es más fácil poder manipular o dirigir información a alguien en específico que cuando lo ves como un conjunto que comparte una misma ideología. Creo que es más fácil mover tus ideas cuando se trata de una comunidad que unas cuantas. Sí, es posible definitivamente, pero bueno, los estudios, los análisis, la evidencia histórica, los testimonios que podemos ir recabando, pues nos hablan de otra cosa, ¿no? La evidencia arqueológica nos pone muy claro que de pronto como que se idealiza el mundo mesoamericano como un lugar en donde no existían conflictos, todo era armonía y sí había como una noción de integración. Algunos se atreven a decir incluso desde Canadá hasta la Patagonia éramos una misma nación. Bueno, no, realmente no hay como mucha evidencia de eso o en absoluto alguna, pero bueno, ya saben que con estas cuestiones de pronto las personas se dejan guiar por visiones que de pronto los hace quedar mejor consigo mismas. Sí. ¿No? Sí. Sí, es pues sí, yo si me dices ponte de un lado de la película, pues me voy a poner del lado de los buenos. Claro. Bueno, Sí, pues sí. No, sí, Bueno, ya lo sé. Que bueno, también es una manera un poco exagerada de deshumanizar a los pueblos indígenas, ¿no? Pensar que Que no tenían vulnerables, conflictos, que no sé. podían, o sea, tenían la fuerza para decir vamos a ser aliados o vamos a ser enemigos. Claro. Y ambas posturas creo que son muy entendibles. Ujú. Y esto me recuerda, la verdad, a un meme que vi que dice, No sé cuál es, pero No. yo lo estoy viendo, ¿no? no puedes vivir del pasado. Y le contesta, ¿cómo no? Soy profesor de historia. Es correcto. Pues creo que el papel en la historia de México es algo que se debe de retomar también desde un punto de vista académico. La verdad es que la historia forma parte de nuestra identidad a tal punto que, bueno, yo no cambiaría nada de la enseñanza del proceso en los niveles educativos de nuestro país, sino que me hubiera encantado tener a un profesor como Ramón durante la secundaria, inclusive la prepa, y yo creo que de adulto. Y ahí es donde sería mi sugerencia, que ya como adultos tomáramos de carácter obligatorio la historia, pero con datos científicos. Porque pues ahora ya con este nivel de conciencia es como la disfruto. Cuando me vas contando esas historias y me doy cuenta de lo que tuvo que haber cambiado desde que conocí acerca de algunos procesos históricos, pues me reinventa bastante mi pensamiento y me gustaría considerar que eso me da una verdadera identidad y puede que construya un mejor México. Y me gusta esa idea. Eso sería mi conclusión, ya para ir cerrando el tema. No sé si quieren compartirnos algo de eso. Nada más creo que estoy de acuerdo. Realmente sería bueno que aprovecháramos el lado, tal vez que a veces queda en segundo término de la historia y que tal vez es el más importante, que es precisamente ese, ¿no? Su carácter explicativo, su carácter crítico y que, bueno, o sea,
como comentábamos hace un momento, a veces se lleva más hacia el sentido de conducir opiniones políticas. Y bueno, no es que eso esté mal, finalmente buenas opiniones políticas pueden surgir a partir de argumentos históricos, pero no en el sentido opuesto, ¿no? Es decir, manipular con intenciones de intereses o de otros. La historia, modificarla. Utilizando para ese propósito la historia, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente hay mucho que nos puede aportar como sociedad humana, ¿no? La historia, creo que es algo que no podemos perder de vista en nuestra educación. Pues yo lo único que te recomiendo es que no te quedes con un solo punto de vista, que estudies, que aprendas, que no te dejes influenciar mucho por la televisión o por algunas propagandas políticas, como justo nos está explicando. Muchas veces hacemos eso, o sea, hacemos el rebaño, o sea, escuchamos algo y nos lo creemos y vamos por la vida robando penachos. queriendo que nos devuelvan un penacho que a lo mejor ni era un penacho. Y entonces lo que te recomiendo es eso, que te des la oportunidad de aprender, de conocer, que tengas los dos lados de la moneda para que tengas un criterio tal vez más acertado. Y pues yo es con lo único es con lo que más me quedo. Pues no te quedo solamente con esto, porque esperemos haya más historia con Ramón en próximos episodios. Estás invitado, prof. Esperamos verte muy pronto aquí. Claro que sí. Nos vemos. Cuando gusten. Muchas gracias. Yo no estoy cortando. Adiós.